Ya, a ver, comenzamos, somos alumnos. Recomendación, por favor. Recordemos que ya es netamente práctico la clase. Tengamos a la mano hojita y papel para hacer algunas prácticas de cálculo. Igual les voy a compartir por mensajería. Existe una calculadora que es referencial, ¿no? No nos guiemos también exactamente por lo que ello puede emitir, ¿no? Puede variar el monto, pero es como para tener en cuenta que los montos pueden ser muy aproximados. Es una calculadora que pertenece al Ministerio de Trabajo. Les comparto en el link para que la puedan tener en el link, perdón, la comparto en el WhatsApp, en los mensajes de este curso. Bien. A ver, Juan, esa calculadora, como vuelvo a repetir, igual ahí dice las indicaciones, es referencial, es para tener en cuenta un aproximado del monto que ustedes podrían percibir en caso los generen una liquidación, ¿no? Entonces hay que tener claro que toda liquidación se da no necesariamente porque cumpliste un año de periodo laboral, sino hay que tener en cuenta, como repetí en un inicio, todo depende mucho del tipo de situación de la que conllevó que tú ya no pertenezcas a la empresa, ¿no? Ya sea las diferentes razones que vimos en la clase anterior, ya sea por culminó el contrato, ya sea por lo que tuviste renuncia, ya sea por algún tema en particular que puedan tener ustedes en situaciones adversas, ¿no? En el claro ejemplo de la... Vamos a ver, un problema con la pantalla. Ya. Entonces, ya sea por las diferentes razones que ustedes puedan tener en cuanto a la situación de que se separan de la empresa, existe claramente básica que nosotros debemos tener en cuenta siempre, que es la remuneración mínima vital, ¿no? A ver, ¿quién me comenta en el mensaje qué es la remuneración mínima vital y cuánto es actualmente en el Perú? A ver en el chat, por favor, jóvenes, ¿quién entiende qué es la remuneración mínima vital y cuánto es el monto actual en el Perú? Ya es 1.130, es el sueldo básico de los trabajadores. Sí, a ver, es cierto, a partir del 1 de enero de este año, la remuneración mínima vital aumentó en 105 soles a referencia de los años anteriores. Esto se hizo en base al Decreto Supremo 06-2024, Ministerio de Trabajo. Actualmente la remuneración mínima vital es de 1.130. ¿Eso qué quiere decir? Entendiéndose que a partir de la fecha, todo trabajador formal, entendamos, todo trabajador formal, voy a repetir, todo trabajador formal, ¿qué significa formal? Aquel que se encuentre en planilla. No puede ganar menos de ese monto, ya considerándose jornada completa. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaja 8 horas diarias o 48 horas semanales. Entonces, todo trabajador que está en planilla no puede recibir menos de 1.130 soles mensuales si es que su horario laboral es de 8 horas diarias o 48 semanales. Eso conlleva a que toda empresa que se encuentra formalizada no pueda pagar menos de ese monto. La finalidad de ello es que exista una base salarial mínima, ¿no? Pues eso se llama remuneración mínima vital. Que tú ganes un poco más ya es competencia de la empresa a asignarte el sueldo de acuerdo a tus responsabilidades, de acuerdo a tus funciones, dependiendo la carga laboral que puedas tener, ¿no? Si ganas mucho más que ello y la remuneración mínima vital, porque muchos preguntan eso, ¿no? Profesor, yo gano 2.000 soles y el día de mañana va a aumentar la remuneración mínima vital en 50 soles.
¿Significa que a mí también tienen que adicionarme los 50? No, eso se aplica siempre y cuando tu sueldo sea menor a lo que vienes ganando, para este caso, el ejemplo que es de 2.000 soles, ¿no? Salvo la remuneración llega a ser 2.050 y sí tendrían que aumentarte, ¿no? Para nivelar. Entonces, esto es importante, jóvenes, tenerlo claro. También la remuneración mínima vital sirve exclusiva y fundamentalmente para el tema de asignación familiar como base imponible. ¿Quién sabe ahorita cuánto es la asignación familiar, jóvenes? A ver, comentamos en el chat. ¿Cuánto es actualmente la asignación familiar? A ver, jóvenes, ¿cuánto creen que es la asignación mínima vital actualmente? A ver, jóvenes, no se preocupen, nos equivocamos todos, no hay problema. El 10% de la remuneración mínima vital. Sirle, no, 120 no sirle, 130 es. No, recordemos que actualmente, exacto, sirle. Recordemos que la remuneración mínima vital es el 10% del, de tu del, perdón, la asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital. Eso quiere decir que actualmente es 130. Si el día de 113, perdón, sí. Recordemos que si el día de mañana la remuneración mínima vital aumenta, también aumentaría la asignación familiar. Eso es, por consiguiente, a qué sirve esto para nosotros tener claro el tema de cuánto nos corresponde asignación familiar. En cuanto a la asignación familiar, dejando claro, jóvenes, no significa que si yo gano 5.000 soles, tienen que darme el 10% de mi sueldo, no. La asignación familiar es equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. Si hay esposos en la misma empresa, también le corresponde asignación familiar. Sí, sí, les recuerda que son empresas, son salarios distintos, por labores distintas, ¿no? Son casos atípicos que suele darse, pero igual te corresponde, claro, a los dos te corresponde darle asignación familiar. Ahora viene el otro tema, muchos creen que la asignación familiar es por cantidad de hijos. La asignación familiar corresponde a si tengas uno, dos, tres o cuatro hijos. Es el mismo monto, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, la asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital. Es una base imponible que se sujeta para tener claro cuál es el monto mínimo que todo trabajador puede ganar. Ningún trabajador formal, vuelvo a repetir, puede ganar menos de 1.130 porque eso conllevaría a que tenga una afectación y sobre todo que la empresa se sujete a ciertas sanciones que le podrían imponer la entidad fiscalizadora, ¿no? Entonces, cuando uno deja de laborar para la empresa, tiene tres beneficios en particular por recibir o por percibir, ¿no? Y eso se calcula en base a la cantidad de años o meses laborando, de acuerdo a la última asignación o remuneración o beneficio que te hayan entregado. En cuanto a las ETS, recordemos que corresponde un doceavo por cada semestre. ¿Qué significa un doceavo por cada semestre, no? Entonces, hay que entender, chicos, antes de esto, las ETS, las empresas por defecto y obligatoriedad legal tienen que depositar lo que nos corresponde ETS en 2 meses en especial. Nos hacen la asignación en 2 meses en particular. ¿Saben en qué meses se realiza la asignación familiar, por favor? A ver, chicos, ¿en qué meses se realiza, perdón, las ETS, en qué meses se realiza la compensación por tiempo de servicios? A ver, jóvenes, ¿saben? Mayo y noviembre, perfecto. Muy bien, Magali. En mayo y noviembre las empresas tienen la obligatoriedad de asignarnos o depositarnos la compensación por tiempo de servicio. ¿Qué es la compensación por tiempo de servicios? En algunos casos se le conoce como un seguro de desempleo, ¿no? Pero en defecto se quiso llamar así, se quiso trabajar de esa manera, pero lo que sucede en nuestro país es distinto, ¿no?
La compensación por tiempo de servicios en particular funciona con el fin de que cubra cierta falencia económica por ya no percibir un sueldo durante el periodo que uno va a encontrar un nuevo trabajo, si fuera ese el caso. ¿Qué quiere decir? Si yo salgo el 30 de agosto, por defecto la empresa me va a tener que entregar una carta de liberación de CTS. Yo tendré que ir con esa carta, es personal, no puede ir otra persona porque está tu nombre, tus datos y en el banco o en la financiera o en la caja municipal que tú tengas depositado tu cuenta CTS, te van a pedir tu DNI y si no eres el titular, lamentablemente no te van a poder entregar el dinero. Entonces, eso es con la finalidad que te va a permitir que cuando tú dejas de trabajar, si vas a estar en un periodo de desempleo, la CTS te sirva como ayuda, ¿no? Para cubrir ciertos gastos mientras que consigues empleo. En el caso del Perú, se tiene una estadística que una persona desempleada en promedio consigue empleo nuevamente formal en aproximadamente 14 meses, ¿no? En promedio, o sea, uno queda desempleado y en 14 meses en promedio podría conseguir nuevamente un empleo formal, ¿no? En algunos casos puede variar, puede ser antes, y en algunos otros casos puede extenderse, ¿no? Hablando de empleo formal, o sea, que tú ingresas, estás en planilla, te pagan un según de salud y está sujeta a todos los beneficios sociales que corresponde a la planilla. Pero en particular funciona con ese fin a CETES. Pero actualmente el Congreso, por un tema de reactivación económica, mediante decretos, aprobó la liberación de CTS, que significa que no necesariamente tienes que dejar de trabajar en la empresa para poder retirarlo, o sea, hay libre disponibilidad, que significa que tranquilamente puedes acercarte al banco de donde tienes depositado su CTS o en defecto si tienes tu cuenta corriente vinculada a tu tarjeta de sueldo, podías hacer las transferencias, ¿no? De cuenta corriente CTS a cuenta sueldo o a cuentas ahorro. No, eso es como no es normal, tampoco es un tema estándar. Lo que sucede es que cuando los países, o en nuestro caso el país, empieza a tener ciertas afectaciones económicas, es porque existe poca circulación de efectivo en el mercado en general, ¿no? O sea, en el mercado de intercambio de bienes y servicios, al no haber mucho dinero, significa que ahí no hay mucha demanda y existe tal vez una sobreoferta y eso va a generar ciertos desbalances en el crecimiento del PIB y situaciones adicionales, ¿no? De desarrollo del país. Entonces, ¿qué hace el Estado? Bajo las autoridades, en este caso legislativas o en defecto pueden ser ejecutivas. Recuerden que pandemia fue una decisión ejecutiva, o sea, del Poder Ejecutivo, en particular de la Presidencia, en este caso ha sido del Congreso. ¿Cuál es la finalidad de liberar CTS? Es para que la gente tenga ingresos. Y al tener ingresos, la gente que está empleada lo que va a generar es gasto, ya sea por un tema de inversión o por un tema de que se compró algún tema en particular, ¿no? Gasto se entiende algo que no vas a poder recuperar nunca, ¿no? O sea, te compraste un televisor, te compraste un celular, te compraste ropa, porque bueno, tuviste un dinerito adicional del que no tienes presupuestados ingresos mensuales, ¿no? Como es tu sueldo o algunos otros. Entonces, por ese caso en particular se liberaron las ETS. No es común, tampoco es recomendable, porque lo que va a suceder es que las personas que retiraron hoy en día sus ETS, de aquí cuando tal vez en un futuro muy cercano o corto o mediano plazo, se queden desempleadas, no van a tener que retirar, o tal vez el monto que ahorita existe acumulable es muy poco, ¿no? Entonces es preocupante eso. Dependiendo si es que se invierte bien tu CTS, no hay problema. Entonces, para nosotros determinar la remuneración mensual computable, que incluye la remuneración básica, no es la remuneración mínima vital, sino tu remuneración básica. Recordemos que remuneración básica se entiende por el sueldo por el que tú has acordado con la empresa y que sobre ello se pueden sumar otros ingresos, ya sean por bonos, ¿no? Algún premio en particular que has ganado, una bonificación especial por cumplimiento de cuota, asignación familiar si es que tienes hijos, ¿no? Todo eso se suma y al final sale un monto en específico. Pero el cálculo en general, ¿cómo se realiza? Significa que todo semestre, considerando mayo, recuerden que es el depósito, pero es el depósito de los 6 meses anteriores.
Eso quiere decir que mayo no se cuenta para un próximo depósito. Ejemplo, ahorita, el próximo depósito es noviembre. ¿Qué entra en el conteo para que nos depositen en noviembre? Los meses laborados de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Recordemos que para el depósito de noviembre se cuentan los meses posteriores al último depósito, que es mayo. ¿Qué significa? Contamos mayo, porque mayo no entró en el depósito anterior. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Ahí estarían los 6 meses que nos corresponderían que nos depositen en noviembre. Entonces, cuando se hace el cálculo, se habla de un doceavo, que significa que nuestro sueldo lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos en caso, como le decía, nos fuimos en 30 de este mes de agosto, lo multiplicaríamos por ¿cuántos meses? Entraríamos a contar mayo, junio, julio, agosto, por 4 meses. Si en caso nosotros nos vamos en este periodo, fin de mes, por alguna razón, porque presentaste tu carta de renuncia, porque tal vez ya se te vence el contrato y no hay expectativas de renovación, o en defecto por alguna otra situación de las que ya mencionamos en las clases anteriores, ¿no? Te vas el 30 de agosto, significa que te van a pagar lo que correspondería al equivalente a 4 meses. Vamos a pasar a un ejercicio práctico que tenemos y ahí desarrollamos algunos más para que quede claro mejor la idea. A ver, jóvenes. ¿Cómo calculamos las ETS puntual, no? Entendiéndose que nuestro salario es 2,000 soles para el caso, ¿no? Solo trabajamos 3 meses en la empresa o después de nuestro último depósito solo existen 3 meses adicionales. Estoy hablando de CTS truncas. Truncas, o sea que no hay depósito completo. Adicional, si es que ya te depositaron en mayo, adicional a ellos lo que te tendrían que depositar, ¿no? Si tu sueldo fuera de 2,000 soles y nosotros lo dividimos, como decíamos, un doceavo, o sea, nuestro sueldo representa la unidad entre los 12 meses. Si nosotros dividimos 2,000 entre 12, ¿cuánto nos daría? Para jóvenes, 2,000 entre 12. A ver, chicos, ¿están con el calculador ahí? 166,67. Ese sería, Magali, el equivalente mensual. Si yo trabajé 3 meses, por defecto lo multiplicaría por 3. ¿Cuánto nos da mensual? A ver, jóvenes, ¿cuánto nos daría mensual? En defecto me va a tener que dar 500, porque 166,67 por 3 nos daría 500. Hacemos un ejemplo adicional y empezamos a participar, jóvenes. A ver, entendiéndose que mi sueldo es 2,500. Lo coloco aquí en la diapositiva para tenerlo más claro, digamos. Ahora, jóvenes, para el otro ejercicio. Entendiéndose que yo ingresé el 1 de mayo y me voy el 30 de agosto. Estamos mayo, junio, julio, agosto. 4 meses. Nuestro sueldo es de 2,500 soles y solo trabajamos 4 meses. A ver, estimados alumnos, ¿cuánto sería el cálculo? Recordemos que el sueldo se divide entre 12. En este caso, nuestro sueldo es 2,500, lo dividiríamos entre 12. ¿Cuánto nos saldría 2,500 entre 12? Dolman Valentín. A Dolman se fue director. 208. A ver, si nosotros dividimos 2,500 entre 12 meses, nos saldría 208,33, ¿no? Eso lo multiplicamos por los 4 meses que nosotros hemos estado, nos correspondería 833,33. Exacto, siempre se redondea a 2 cifras, ya, compañeros, estimados alumnos, entendiéndose el tema del redondeo, ¿no? Si es igual o mayor a 5, se le suma 1 al anterior si es decimal, ¿no? Entonces, para el caso, yo gano 2,500, ingresé el 1 de mayo y me voy por alguna razón en particular el 30 de agosto. Solo estoy laborando 4 meses.
Claro, pero profe, usted dice que en noviembre recién me depositan. Sí, pero no vas a esperar hasta noviembre porque tú te estás yendo antes, te estás retirando por cualquier razón antes. Eso quiere decir que la empresa tiene que abonarte esos 4 meses laborados en CTS. ¿No? Tú ves tu cuenta, porque obviamente cuando uno ingresa a la empresa te hacen generar una cuenta de sueldo, o te crean una cuenta de sueldo y también te solicitan que digas dónde o en qué banco de preferencia que deseas que te depositen tu CTS y remites tu cuenta de CTS. Algunas empresas lo generan por defecto, ¿no? Porque tienen algún convenio, o trabajan en especial con un banco en particular. Pero si ese fuera el caso, te crearon la cuenta, llegaron tus 4 meses, tú dices al dueño de la empresa, ¿sabes qué, señor? Yo le estoy avisando que fin de mes me voy porque, bueno, tengo unos temas de estudios, temas familiares, o en defecto, pues a la interna tú sabes que tal vez es un tema que vas a buscar, ya te ofreció una mejor oportunidad laboral. Teniendo un sueldo de 2.500, lo dividimos entre los perdón, 2.500 entre los 12 meses más, y ese resultado lo terminamos multiplicando por 4. Ese es un sueldo base, o sea, aquella persona que no tiene hijos, aquella persona que no tiene bonificaciones, ¿no? Tal vez trabajas en un área de ventas donde tus temas son por cumplimiento de cuota, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Vamos a hacer otro ejercicio entendiéndose que sí tenemos tenemos hijos, y también tenemos bonificación, ¿ya? A ver, jóvenes, sencillísimo. Trabajamos el mismo sueldo, ¿correcto? Si teníamos dos hijos, tenemos dos hijos y entrar, a ver, coloco acá. Entramos en mayo y salimos el 30 de agosto, este fin de mes. Si nosotros tenemos dos hijos y nos dieron bono, entramos con todas las pilas puestas, nos dieron bono en mayo, nos dieron bono en julio. No CTS, bono, bono porque llegaste a la meta. Vuelvo a repetir, no CTS, sino bono, joven. Nuestro bono en mayo fue 150 soles y en junio sería 160. ¿Ya? ¿Qué dice la normativa para nosotros calcular? Significa que nosotros tendríamos que sumar 2.500 más más. ¿Cuánto era la asignación familiar, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Cuánto le coloco a asignación familiar? A ver, participamos. 130 seguro, recuerda que no me equivoqué yo. 113, correcto. ¿Por uno o por los dos hijos? Es en general, Claudia, ¿ya? Así tengas uno, o tengas dos, tres, cuatro, o eres una familia muy extensa, 5, 10 hijos como nuestros abuelos, igual vas a recibir 103, ¿no? Que tienes un hijo, tienes. Exacto, Anisa. No, solo se paga una asignación familiar sin importar el número de hijos. Correcto. Entonces tendríamos 2.500 más 113 de nuestra asignación familiar. ¿Y cómo entran aquí el tema de los bonos? A ver, voy a hacerlo claro y sencillo. Para calcular los bonos, o sea, todo sueldo adicional o bonificación adicional al, al tema de nuestro cálculo, la norma dice claramente que debemos tener durante el periodo, a ver, para comenzar, los bonos se promedian. ¿Qué significa? Sumo todo lo que recibo en bonos y lo promedio entre la cantidad de meses del periodo. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, ¿qué nos dice la norma para este caso? Vuelvo a repetir, los bonos se promedian, los bonos que yo he recibido entre la cantidad de meses del periodo. ¿Qué nos dice la norma? Que para nosotros poder recibir un promedio o un cálculo de bonificación, tienen que ser mínimo 3 meses que nosotros hayamos percibido dentro del periodo. Para el caso, ¿califica a recibir bonos o la asignación de bono para el cálculo de CTS? No, perfecto, Claudia.
Claro, muy bien. Recordemos nuevamente que para que a mí me calculen bonos, o sea, me asignen los bonos, no la sumatoria de los bonos, sino el promedio, suponiendo que todos los meses yo recibí 150, 150, 150, 150. Eso me lo van a dividir entre los 4 meses, ¿no? Hagamos el ejemplo sencillísimo para no confundirnos. A ver, le agregamos julio y en agosto, como ya nos volvimos también intensos. Hasta 160. Y en agosto que nos vamos, también nos van a dar bonos, 150 de bonos. Ya. ¿Cuánto dicen ustedes que le correspondería el promedio de bonos? A ver, jóvenes, y ahorita sí califica, porque me dijeron, profe, a mí me están diciendo que yo para que me asignen bonos tengo que tener en promedio mínimo 3 meses. Claudia dice, nos corresponde que nos asignen 353.33. No, Claudia, no te preocupes, ahorita decimos cómo se calcula. El cálculo de la bonificación se hace de la siguiente manera. Se suman todas, estaríamos hablando 150, más 160, más 150, ¿verdad? Eso nos da un total de 460 soles. ¿De cuántos, Juanes? 460, sumando los 3 meses. ¿Entre cuánto lo divido? ¿Entre 3, entre 4 o entre 6? ¿Qué dicen? ¿Entre 3 meses, entre 4 o entre 6? Entre los 3 meses que me dieron bono, entre los 4 meses que he trabajado, o entre los 6 que corresponde el periodo de una CTS completa. ¿Qué dicen? Por ahí una respuesta, que lo dejo 353, no mucho, Claudia, te fuiste, Magali, parece que está acertando. No, Catherine, se calcula entre el promedio de meses laborados, ¿no? Danisa tampoco entre 3. Magali tiene la respuesta exacta. Si yo he trabajado yo he trabajado 4 meses, pero solo recibo bono 3 meses. Entonces, sumo los 3 bonos, 150, mis 160, mis 150 más. Profe, yo recibí 460 de bonos sumando la boleta de mayo a agosto. ¿Lo calculo entre 3? No se divide entre la cantidad de meses que te dieron bono. O sea, si un mes no te dieron bono, no es que no se debería contar. Se calcula entre la cantidad del periodo laborado. ¿Cuántos meses hemos laborado? 4. Mayo, agosto. Si yo he laborado 4 meses, tengo que dividir 460 entre 4. Nos corresponden 115. Perfecto. Entonces, y ahora tenemos nuestro sueldo base, que es 2.500. Tenemos 113 de asignación familiar. Y ahorita tenemos 115 de bono. Y ahí recién nosotros podemos hacer un cálculo exacto de cuánto me corresponde. Exacto, Danisa. Si trabajaste todo el periodo, o sea, los 6 meses en tu depósito de CTS, te van a sumar todos los meses que has tenido, en este caso 3, y te lo van a dividir entre 6, ¿no? Para el ejemplo que nosotros estamos tomando es entre 4 porque solo trabajó 4 meses, solo trabajó 4 meses en el periodo. Entonces, pero recuerden que tienen que tener 3 meses, ya sean consecutivos o escalados en el periodo. Profe, yo recibí bono en abril. ¿Entra al conteo? No, porque eso entró al conteo anterior. ¿Me dejo entender, jóvenes? Recordemos las fechas. Todo lo que nos depositan en noviembre es lo que se cuenta de mayo a octubre. Y lo que nos depositan en mayo es lo que se cuenta de noviembre a abril, ¿no? Entonces, en el periodo, vuelvo a repetir, se contabilizan los bonos del periodo que se te van a depositar. Entonces, si ahora yo ya tengo mi dato de cuánto es mi sueldo, cuánto es mi asignación familiar y cuánto es mi bonificación, mi promedio de bonificación, ¿qué sucede ahí? Tendría que sumar los tres. 2.500 más 113 de asignación familiar, más 115 del promedio de bonos, nos va a dar una sumatoria de 2.728. A ver, vamos resolviendo, apuntamos 2.728.
Eso lo vamos a dividir entre cuántos jóvenes. 12, muy bien, Magali, se estaba atenta. Nos saldría 227,33. A ese resultado, ¿por cuánto lo multiplicamos? 4, exacto, Magali. Nos correspondería un depósito de CTS de 909,33. Eso nos corresponde en cuanto a CTS. Ya, ahora pasamos al tema de... ¿Quedó claro ahí, jóvenes, antes de pasar a otro tema, al tema de gratificaciones? Preguntas sobre el cálculo de CTS, dudas, para ya pasar al cómo calcular gratificaciones. Igual les envié el link de la calculadora que tiene el Ministerio de Trabajo. Es referencial, pueden ser unos soles arriba, unos soles abajo. Recordemos que algunas empresas tienen algunos bonos adicionales y la calculadora en algunos casos no lo considera, pero es como para que tengas claro. A ver, jóvenes, vuelvo a repetir, estimados alumnos, ¿tienen alguna duda sobre cómo calcular CTS? Si no hay respuesta, avanzamos. Se entiende que tienen todo claro. A ver, las gratificaciones. ¿Qué son las gratificaciones en nuestro país? ¿No? Está todo claro, profesor. Analizar. Profesor, en caso de tesis, el empleado ingresó el 8 de si considera otro mes para calcular, no da anexa. En caso de la CTS, sí tiene que ser mes completo, 30 días. Pero es un dato adicional que les doy. Para calcular CTS, sí o sí necesitas tener 30 días laborados. Si entraste el 8 del mes, ese mes por defecto solo laboraste, incluido domingos, que también se consideran 22 días. En resumen, no te correspondería recibir CTS de ese mes. Los días sí se calculan para gratificaciones y ocasiones, pero en caso de CTS no. Si tengo falta dentro del periodo, recuerda que las faltas son descontables. Y si en algunos casos son justificables, ya dependerá de la empresa cómo lo consideren planear. Recuerden que todo es lo que se considera en planilla. Si en planilla dice que solo trabajaste 20 días, por defecto tu CTS la vas a perder, ¿no? Entonces, o la CTS de ese mes, ¿no? Entonces, hasta ahí esperemos que hayan resuelto alguna. Las gratificaciones en nuestro país se pagan 2 veces al año. Es el equivalente a un sueldo, a nuestro sueldo que recibimos en promedio, ¿no? ¿Qué fecha se pagan CTS? Perdón, me quedo con CTS. ¿Qué fecha se pagan gratificaciones? En particular, recibimos nosotros gratificaciones en julio por situaciones de fiestas patrias y recibimos gratificaciones en diciembre por Navidad, ¿no? Lo que la empresa les quiere dar adicionales a ellos, legalmente solo tienen que darnos gratificaciones. Julio y diciembre, si la empresa te quiere dar adicional una canastita, un vale de pavo y es opcional, no es obligatorio, no confundamos, ¿no? Y también teniendo en cuenta que el tema de la REMIPE, el tema de, de gratificaciones es menor. ¿De qué los explicamos? Entonces, en REMIPE sí tiene una tasa en microempresas son emprendedores que recién están iniciando su negocio, que se acoge a un régimen tributario en particular, que la norma los protege, no es obligatorio. Vuelvo a repetir, o sea, si tu vecinita puso una panadería, puso su bodeguita, porque quiere formalizarse, se escribe, saca su RUC, perdón, pero se escribe el régimen microempresa, que es donde te permite en particular tener ciertos beneficios y exoneraciones de ley. Si ellos creen conveniente porque eres un excelente trabajador, porque te esfuerzas mucho, porque te coge cariño, porque por defecto quiere motivar a su personal y quieres darle un incentivo, un bono por gratificaciones, es distinto, no están obligados. Las empresas, régimen general,
que son una gran empresa, o las REMIPES, sí están obligadas sí o sí por norma entregar. Entonces, el cálculo de gratificaciones semestral, ¿no? Se calcula todo lo que uno ha trabajado de enero a junio, eso no lo depositan en julio, 6 meses. Lo que tú trabajaste de enero a junio, te lo depositan en julio. ¿Cuándo te lo tienen que depositar? A ver, ¿quién sabe, jóvenes, cuándo lo tienen que depositar? Quincena, ya, muchos decimos quincena, ya, un poco mientras que van resolviendo. Y todo lo que uno trabajó de julio a diciembre, también tienen que depositarte en el mismo mes de diciembre, para este caso en particular. ¿No? Si hemos trabajado el periodo completo, el semestre completo, por defecto lo van a hacer íntegro. Si has trabajado solo, igual que el caso anterior, 4 meses, lo vamos a calcular en base a eso. ¿Cuánto me tocaría si yo solo traje 4 meses? Claudia dice antes del 15 de julio y antes del 15 de diciembre. Exacto, Claudia. Todas las empresas tienen como fecha máxima del depósito de gratificaciones 15 de julio y 15 de diciembre. ¿Pueden hacerlo el 1 de julio? Sí. ¿Pueden hacerlo el 10 de julio? También. ¿Pueden hacerlo el 15 de julio? Perfecto, hasta ahí no hay problema. ¿Lo hacen el 16? Ya viene un tema complicado para la empresa, ¿no? Lo hacen igual el 16 de diciembre, complicado. Todo lo que pase, fecha límite el 15, ¿no? La empresa lo puede realizar antes, vuelvo a repetir, sí, no hay ningún problema. Muchas empresas son trabajan muy fuerte el tema de recursos humanos, ¿no? De potenciar el talento de sus trabajadores, mantenerlos motivados. Lo hacen muchos días antes, ¿no? En alguna empresa lo hacen pues iniciando la primera semana de julio o de diciembre, ¿no? Algunas pues están ahí que trabajan el tema financiero distinto y se va incluso el 15 de julio, 8 de la noche, recién llega el depósito. Se juegan cierto riesgo en defecto porque pueda que el sistema, aunque ahorita no falla mucho como antes, ¿no? Pero el sistema del banco donde ellos tienen los giros se satura, este, de hackers y siendo muy extremo no lograron depositar, ¿no? Entonces, sí se les va a complicar, ¿no? La idea es que no lleguen a ese aspecto, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cálculo, jóvenes, es muy parecido al anterior, a diferencia que en este caso ya no dividimos entre 12, sino dividimos entre ¿cuánto? Siempre se dice que es un sexto, porque lo dividimos entre 6. El cálculo, jóvenes, se hace ahora entre 6 y de igual forma por los meses laborados, ¿no? Como el ejemplo anterior, seguimos trabajando con los 4 meses. Yo recibo 2.000 soles mensual, lo divido entre los 6 meses, que es lo que corresponde al semestre o el periodo de gratificaciones, y lo multiplico por el periodo que traje, 4 meses. Si yo divido 2.000 entre 6, va a salir muy igual. El ejercicio es muy similar al anterior, a diferencia que acá es entre 6, el otro entre 12. 2.000 entre 6, estamos hablando de 333.33 por 4 meses, nos corresponde 1.333.33, ¿no? Entonces, hagamos el ejemplo anterior. ¿Qué sucedería si trabajamos nuestro sueldo de 2.500? ¿Cuánto recibiría yo de gratificación? A ver, jóvenes, yo gano 2.500, pero me voy en 4 meses. Entendiendo que ingresé el 1 de enero y me estoy yendo el 30 de abril. A ver, jóvenes, alumnos, ¿cuánto sería tu gratificación por 4 meses? Recuerda que divido el monto, mi sueldo base, no remuneración mínima, sueldo base, o sea, el sueldo que a ti te están pagando, si es que no tuvieras asignación familiar y de igual forma el tema de bonificaciones. A ver, para 2.500, ¿cuándo yo recibiría? 1.666.67. A ver, hacemos el ejercicio, 2.500 entre 6 por 4. Muy bien, Catherine, muy bien, Magali, está quedando claro el ejemplo. El mismo caso, ¿no? Si nosotros tenemos asignación familiar, ya sea por 1, 2, 3, 4, 5. Dani, ahorita explico el tema de salud, el 9%. ¿Ya? 4, 5. Lo explico en este ejercicio que voy a realizar, ¿ya? Igual no van a recibir
103. A ver, desarrollamos y lo que nos está explicando Anixa lo aclaro. El 9% de salud que la empresa lo paga, recuerden que el de salud no lo pagamos nosotros, lo paga el empleador. O sea, el de salud no viene descontado en nuestra boleta, es un monto, es el 9% de nuestro sueldo que lo termina pagando el empleador. Para el ejercicio o para estos casos en particular, el de salud aún se mantiene como asignación adicional. ¿Qué significa si tu empleador, para este caso, a ver, sencillo, hacemos con los 2,000 soles? Mi empleador me paga 2,000 soles y de salud es el 9%, ¿verdad? Me estaría pagando, mi empleador pagaría ¿cuánto de salud mensual? A ver, alumnos, ¿cuánto pagaría mi empleador de salud? Recuerden que salud es el 9%. Recordemos que salud es el 9%. De los 2,000 soles, el 9% sería 180 soles. Ah, ¿180? Sí, 180. ¿Qué sucede en este caso, el de salud, o cómo se calcula? De igual forma, 2,000 más 180. Recuerden, ¿por qué lo digo que es aún se mantiene? Lo que pasa que aún no se ha generado como una ley o como un decreto supremo del Ministerio de Trabajo en particular, sino está como un decreto que se le genera adendas, porque tiene lógica, bueno, nuestro empleador paga el 9% por nuestro sueldo en julio y siempre se consideraba como la gratificación de su sueldo adicional, pagaba otra vez 9%. En castellano estaba pagando 18%. Entonces, ¿qué dijo el Congreso? Esto viene hace ya más de 15 años. El Congreso se puso de acuerdo con el Ejecutivo y dijeron, el salud que debería pagar el empleador, que se le asigna la gratificación. Entonces, ¿qué se hace? Los mismos, 2,000 más 180 entre 6 por 4. Entonces, o tu gratificación por 4 meses ya no es 1,300, perdón, era 2,500, 2,000, perdón, está con el ejemplo de 2,000. Para el caso de 2,000 más 180, que es salud, eso nos da un total de 2,180. Eso yo lo divido entre los 6 meses, porque siempre salía en 6 meses, para sacar el unitario, que es 363,33, y eso lo multiplico por los 4 meses. Si la norma se mantiene de que nos deberían asignar el salud a nosotros, los trabajadores, ya no recibiría yo 1,333,33, sino 1,453,33. Exacto, Danix, lo tienes claro, ¿no? Pero le digo, repito nuevamente, el tema de salud aún no ha quedado estandarizado, o sea, no es que obligatoriamente tienen que dárnoslo, ¿no? Está ahí adenda tras adenda cada año, ¿no? Quién sabe en esta nueva legislatura pueda que lo queden ya de manera permanente, o en defecto puedan que lo retiren, ¿no? Y digan, no, que les pague el empleador, siga pagando el 9% de salud y no se considere. Es por eso que para el ejemplo directo no lo he considerado, porque es todavía muy relativo. Entonces, ahora hacemos el ejercicio con 2,500. Recordemos que en el anterior teníamos nosotros, nuestro ingreso era de 2,500. Teníamos asignación familiar de ¿cuánto? 4 de asignación familiar jóvenes. 113. Y de igual forma, estimados alumnos, se aplica el tema de las bonificaciones. Para yo recibir bonificaciones, el mismo criterio aplica para el tema de gratificaciones. Para que mis bonificaciones se consideren mi gratificación, tienen que ser 3 bonificaciones mínimas en el periodo. ¿Qué significa? Ejemplo, yo he recibido bonificación
Estamos trabajando el mes del primer semestre. Yo ingresé el 1 de enero y me fui el 30 de abril. Si en esos 3 meses, en esos 4 meses, durante 3 meses, ya sea consecutivo o alternado, yo recibí bonificación, igual se promedio. ¿Cuánto fue la bonificación anterior al promedio? ¿Cuál es el promedio anterior? ¿Cuánto fue? A ver, ¿quién no tiene anotado? Si no lo sacamos de acá. El ejercicio anterior promedio de bonificaciones fue 115. Entonces, 2.500 de sueldo, 103 asignación familiar, 115 de bonificación y extraordinariamente los 180 de salud. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Lo mismo, jóvenes. Sumamos todo, lo dividimos entre 6, que es el semestre, pues eso habla de un sexto, y lo multiplicamos por 4. Ah, sí, tienes razón, Magali. Puedo empezar a gastar casi con 2.000 por 2.500 por 0.09. Estaríamos hablando de 225 corresponder el salud. Gracias, Magali, por la corrección. Tenemos un salud de 225. Porque el salud es proporcional al sueldo. Ahora el tema de cómo nos atienden es distinto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nuestro sueldo base 2.500. Nuestra asignación familiar, porque ahora ya tenemos hijos, 103. Nuestro promedio de bonificaciones por los 3 meses, 115. Más el 9% de salud, 225. Eso nos da un total de 2.953. ¿Eso entre cuánto lo dividimos? 3, 6, 4. ¿Qué dicen? Entre 6. Muy bien, Magali. Nos da, ¿cuánto le sale? Está haciendo la división. A ver, jóvenes, ¿cuánto le sale haciendo la división? 492.17. Perfecto. Eso lo multiplicamos por ¿cuántos meses? Recuerden que se multiplica por los meses laborados. ¿Cuántos meses son? 4. ¿Cuánto nos sale en total? 1968.67. Muy bien, Magali. Entonces, vuelvo a repetir. El hecho que nosotros nos salgamos, nos retiremos de la empresa, cual fuese la razón, antes del periodo que nos corresponde o el mes que nos corresponde que se nos deposite, como para el ejercicio estoy diciendo, me fui en abril, pero la gratificación me corre, o por ley corresponde que depositen la más próxima en julio. Profe, tengo que esperar a julio para que me entreguen mi gratificación, no. Profe, me voy sin gratificación porque no cumplí los 6 meses, tampoco. ¿Qué necesitas tener claro? Es que se te va a calcular tu gratificación en base al periodo que has laborado, o sea, se te va a dar de manera proporcional. ¿Ves? Entonces, para el ejercicio, como por haber trabajado yo 4 meses con los datos indicados de un sueldo de 2.500, teniendo hijos, teniendo un promedio de 115 de bonificaciones, me corresponde 1968.67. Es por eso que en muchos casos, en particular, siempre la gratificación viene más que tu sueldo normal, ¿no? Tú ganas 2.000, tu gratificación siempre viene un poquito más, ¿no? No es que la empresa es buena gente, sino es por defecto el tema de salud que se mantiene aún vigente. Entonces, preguntas jóvenes sobre cómo calcular gratificaciones, dudas que tengan, casos en particular que les haya sucedido, para pasar las vacaciones. Las vacaciones es más sencillo. Las vacaciones,
Catherine, si te aumentaron el sueldo, recuerda que es proporcional. Tendrían que calcular 5 meses en base a 2.000 y un mes en base a 2.500. ¿Puedes entender, Catherine? Significa que, a ver, si en noviembre ganaba 2.000 y en diciembre 2.500. Ah, solo 2 meses me estás hablando. Si ingresaste ganando 2.000 y por tu muy buena chamba te aumentaron 500 más. ¿Solo me hablas 2 meses, Catherine? ¿O me hablas que tú has ingresado ganado 2.000 y en diciembre sucedió un cambio favorable en tu remuneración? Ya, en un caso de todo un año, tú has ganado 2.000 todo de enero a noviembre. ¿Qué va a suceder? Que te van a tener que calcular julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre en base a 2.000 soles. Noviembre en base a 2.000 soles. O sea, 5 meses en base a 2.000 soles. La misma fórmula, van a sumar todo, van a dividirlo entre 6, van a multiplicarlo por 5. Y en particular, diciembre lo van a tener que calcular en base a 2.500. ¿No? Hacemos, no se toma el sueldo base porque ten en cuenta que la gratificación se calcula en base al periodo de depósito, ¿no? Y para este caso en particular, la gratificación de diciembre de Navidad se hace, entre comillas, una gratificación adelantada, ¿no? Es distinto a julio, ¿no? En julio, ¿qué sucede? Que te calculan 6 meses exactos, te calculan enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 6 meses exactos. En diciembre no, en diciembre, suponiendo, hagamos el caso, Catherine, te depositan tu gratificación el 15 y tú renunciaste el 16. ¿Qué va a suceder? La empresa, en el momento de tu liquidación, va a descontarte esos 15 días de gratificación adicional que te dieron y que tú no los trabajaste. Lo mismo pasa con el sueldo. El sueldo en particular, si cambia en una fecha del año que está dentro del periodo computable, se hace un cálculo en particular por ese año. Recordemos que la gratificación es progresiva y se hace mensual, ¿no? Ya, si te dan, a ver, todo lo que dice Catherine, a ver, Catherine es la que preguntó. Magali. Magali, profesor, ejemplo, lo hace, bueno, ya. Recordemos por qué se considera todo lo que dice en tu boleta, eso se calcula. Recuerden que hay unas empresas que en algunos casos te dan vales de consumo, pero no lo consideran en boletas. ¿Qué vas a calcular? Todo lo que dice tu boleta. Tu sueldo, tu tema de asignación familiar, tu tema de bonos, tu tema de incentivos, si te dan alguna consideración que la empresa tiene en particular ahí, ¿no? Se considera. Por eso hago hincapié en el tema de vales de alimentos. En muchos casos las empresas no lo consideran en la boleta, porque saben que igual entra un cálculo de beneficios sociales, ¿no? No solo de gratificación, ¿no? De gratificación, sino también de CTS, ¿no? Y en liquidación le va a incrementar. Pues es que los vales de consumo por defecto siempre los dan, pero no los consideran. Tributariamente y contablemente le dan otra salida, ¿no? Pero si la empresa lo está considerando ahí, se te está sumando en tu boleta, sí entraría en el cálculo. Si es que se te suma el monto en tu boleta. Si es que el vale, te dieron tu boleta, dice 3.000 soles y te dieron un vale de 500 adicional, es un vale que no está considerado en tu boleta, no, porque solo se considera computablemente lo que se registra, todo lo registrado en boleta. Entonces, teniendo claro esa partecita, pasamos al tema de vacaciones. En cuanto a vacaciones, el ejercicio por la hora no nos va a dar, pero sí, de igual forma lo que vas a hacer es calcular la hora entre 12 por los meses trabajados. Recuerda, ¿por qué entre 12? Porque tú tienes un sueldo adicional cada año laborado, o sea, cada 360 días laborados,
o 12 meses computables, te corresponde un mes de vacaciones. Entonces, ¿cuánto tiempo de vacaciones nos tienen que dar las empresas? 30 días, no MIPES, régimen general. Las que por su monto de facturación les corresponde darnos 30 días. Las que son MIPES les corresponde 15, ¿no? Y de igual forma, como lo hemos hecho, se calcula proporcional. Si yo trabajé 3 meses y 15 días, y trabajé 4 meses, lo mismo voy a hacer 2000 entre 12 por 4. Trabajé 7 meses, 2000 entre 12 por 7. En caso, vuelvo a repetir, las MIPES solo dan 15. Solo le corresponde darte 15 días, ¿no? Entonces, ahí es el cálculo varía, ¿no? Pero para empresas generalmente el cálculo se hace entre 12. Y quiero explicar una parte final para concluir el curso, que es qué sucedería si es que no me dan mis beneficios, que les pasa a muchos en general, ¿no? Se retiran en la empresa de manera, por alguna razón en particular, que solo ellos lo saben, no te dan tus beneficios. Se dice, no, no te puedo pagar porque mil excusas te dan, te dice, vente mañana, vente pasado, en un mes, 2 meses, y te tienen postergando constantemente la entrega de tu liquidación. La liquidación, jóvenes, es obligatoria, sí o sí. La empresa tiene que realizarla en un plazo de manera casi inmediata, porque en defecto todo eso está calculado. Contablemente debería, debería abonarse de manera casi inmediata, ¿no? Algunas empresas no se hacen problema, tú renuncias hoy día y el día de mañana o por muy tardar te lo están dando. En algunas otras lo que sucede es que sí se extiende mucho el periodo. ¿Y qué hacer en esos casos? Por eso es importante conocer nuestros derechos. En defecto, presentar la denuncia a la SUNAFIL, ¿no? Defecto, tú vas a la SUNAFIL y dices, señor, yo he renunciado, o ya dejé de trabajar por la empresa hace 10 días, hace un mes, hace 2 meses y hasta la fecha, la empresa no me paga mi liquidación de beneficios sociales. Profesor, está bien que ingrese a trabajar y te ponga en planilla. A ver, no está bien, Jocelyn, esa es la gran verdad, pero sucede mucho en el país, ¿no? Es algo que nosotros no podemos ser ajenos a la verdad. ¿Qué sucede? Muchas empresas, entre comillas, dicen periodo de prueba 3 meses, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Sabes qué, Jocelyn? Vas a ocupar el puesto A, ¿no? El puesto X en la empresa, pero queremos ver tu desenvolvimiento, tu trabajo, cómo lo realizas y mil cosas más que te dicen. Y estos 3 meses vas a estar en recibo por horarios y en el cuarto mes ya ingresas a planilla. En muchos casos por necesidad de oportunidad laboral, porque estás desempleado, porque estás buscando mejor expectativa salarial, porque tal vez el sueldo es más atractivo que donde estabas, ¿no? O porque tal vez estábamos sin chamba y se te presentó la oportunidad y no podemos ponernos exquisitos, muchas personas terminamos aceptando. No, lo ideal y lo recomendable es que el primer día que uno ingrese a planilla, porque uno de esa manera va a computar el tema de tus beneficios sociales. De esa manera también vas a estar directamente ya en el sistema de salud. Obviamente que hay un periodo de salud tiene que cobrar para que tú puedas darte la atención debida, pero es importante. No, no está bien, Jocelyn, en realidad, pero se da en muchos casos en el país, en muchas empresas, ¿no? En muchos casos se justifica bajo el tema que no conozco al trabajador, ¿no? Pero ahí también contempla que las personas que ingresan a planilla y en el contrato lo pueden considerar, que pasa un periodo de prueba, si en el periodo de prueba no cumple, la empresa te puede cesar, ¿no? Porque simplemente no cumpliste, si lo avala la ley, para salir de este paso del recibo por horarios. Pero en muchos casos sucede, o sea, no somos ajenos a ello y sucede, ¿no?
Entonces, jóvenes, la empresa, para que lo tengan claro, tiene 48 horas después de que uno dejó de trabajar para ellos, o sea, que ya no tiene ningún vínculo laboral con ellos, tienen 48 horas para depositar. Profe, yo me fui el viernes, o sea, el domingo me pagan, no, o sea, días, hablamos de días laborables, no días calendarios, ¿no? Si renunciaste el viernes, te estarían pagando por muy tardar el martes, ¿no? Si renunciaste el lunes, te estarían pagando miércoles por muy tardar, son 48 horas. Si eso no sucede, ahí corresponde ya el tema normativo y legal. Normativo, me voy a la SUNAFIL, señores de SUNAFIL, vengo a presentar una denuncia, una queja en particular, porque trabajo para la empresa X, ya llevo una semana y todavía no me liquidan, no me pagan mis liquidaciones. Es más, ni siquiera me ha dado mi carta de liberación de CTS, que eso debería ser casi inmediato, porque es una cartita que firma el titular de la empresa y tú con esa cartita vas a la financiera, al banco y retiras tu CTS. O sea, la empresa no tiene, hay que pagar más, salvo la que sea trunca, ¿no? Que ya viene en tu depósito adicional. Eso en particular, ¿no? Y también, a la par, voy a la zona FIL y después me voy al Poder Judicial. El Poder Judicial ya es para que genere una sanción. Ambos la van a sancionar, ¿no? La zona FIL existen ya multas establecidas. El Poder Judicial, tú puedes demandar que necesitabas el dinero de manera urgente, que pediste una gran oportunidad y tal vez te puede generar una indemnización, ¿no? Puede darse como no puede darse, ¿no? Pero hay que tener claro que si no nos pagan nuestras liquidaciones, porque ya no nos desvinculamos de la empresa, tenemos dos opciones a que debemos asistir o acudir, ¿no? Que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, en este caso más conocida como SUNAFIL, y también al presentar una demanda al Poder Judicial. Profe, pero la empresa me dijo que en un mes me iba a pagar, pero mejor hay que dejar precedentes, ¿no? Porque puede ser tu parte de la empresa, existe muy buena amistad, pero por alguna razón te sacaron de la empresa, o te fuiste tú de la empresa y te diciendo, espérame, no te preocupes, que estamos haciendo caja, que el proveedor todavía no me paga, como pueden existir miles de excusas que no vendrían al caso, ellos tendrían por derecho pagarte dentro de las 48 horas, ¿no? Es importante mejor dejar presente, por más amistad que se pueda tener, porque al final, ¿qué sucede? Hay muchos casos en común que el empresario dice, apóyame, Jocelyn, no seas mala, mira, tantos años has estado con nosotros, nunca te hemos fallado, hemos tenido una complicación económica o financiera en estos últimos meses, aquí está tu hoja de liquidación, fírmala, pero no te preocupes que en una semana yo te la deposito. No cometamos ese error, ¿no? Recuerden que el firmar es una aceptación, en este caso que yo la recibí. La empresa puede decir que te lo pagó por caja chica, que no es lo ideal, no es lo recomendable, que se entraría a muchas suspicacias y que tal vez puede considerarse un abuso también, pero hay que tenerlo claro. 48 horas, si pasa ese límite, está la zona FIL y está el Poder Judicial para que puedan hacer valer nuestro derecho. Y eso está estandarizado en el decreto legislativo 1086, ¿no? Entonces, jóvenes, llegando casi a la hora final del curso, dudas que hayan tenido, consultas que exista durante los últimos o este último tema que hemos visto, recordarles la importancia de obtener el certificado. El costo, como ya se les mencionó, es 50 soles o 14 dólares en caso no fueran del país. Lo pueden hacer y comunicarse con los representantes de la empresa por interno. Ellos le darán todas las facilidades e información para que puedan emitir el certificado correspondiente. A ver, jóvenes, ya pues cerrando la clase y despidiéndonos, un gusto haberlos conocido, un gusto interactuar con ustedes y tener claro que si tienen alguna duda o consulta, igual háganos saber para poder resolverla antes de acabar la clase. ¿Estamos alumnos todo claro? Entonces, me preguntas. Entonces, no existiendo más preguntas, les agradezco nuevamente y damos por concluida la clase del día de hoy. Muy buenas noches.